La migración que nunca paró. El flujo no se detuvo en el siglo XIX. En las primeras décadas del siglo XX llegaron italianos, polacos, rusos, judíos que huían de persecuciones. Se establecieron en las ciudades del noreste, en los barrios que aún hoy llevan sus nombres. Y desde 1965, con cambios en las leyes migratorias americanas, el flujo se transformó. América Latina se convirtió en la región que más personas aportó. La mitad de los inmigrantes que llegaron en las últimas décadas vinieron de países latinoamericanos, movidos por crisis económicas, violencia, falta de oportunidades, pero también movidos por algo más simple y más profundo: la creencia de que en ese país era posible una vida mejor. Los números que cambian la discusión. Vamos a los datos concretos, porque sin números esto sería solo palabras. En el año 2023, los Estados Unidos albergaban cerca de 48 millones de inmigrantes. Eso es aproximadamente el 14% de toda la población del país. Para enero del año 2025, esa cifra había llegado a 53 millones, un récord histórico. Y en junio del mismo año, por primera vez desde los años 60, ese número empezó a bajar. Cayó a 52 millones. ¿Un millón menos? ¿Eso suena a poco? No, cuando eso se traduce en 750,000 trabajadores menos en la fuerza laboral activa del país. La proporción de trabajadores nacidos fuera de los Estados Unidos bajó del 20% al 19% en ese periodo, un punto porcentual. 750,000 personas. Y ya se empezó a sentir en los empleos. Ahora imagina qué pasa si en vez de 1 millón salen 50. ¿De dónde vienen exactamente? Porque cuando se habla de inmigrantes, muchas veces se habla como si fueran una masa sin cara. No lo son. Son personas, con nombres, con historias, con países específicos de origen. México encabeza la lista con más de 11 millones de personas nacidas allá viviendo en los Estados Unidos. Le siguen la India con 3.2 millones, China con 3 millones, Filipinas con 2.1 millones y Cuba con 1.7 millones. Pero si sumamos toda América Latina, casi la mitad de los inmigrantes en suelo americano son latinoamericanos. De El Salvador hay 1.6 millones. De Guatemala, 1.4 millones. De Colombia, 1.2 millones. De Venezuela, poco más de 1 millón. Personas reales, en ciudades reales, haciendo trabajos reales que la economía americana necesita todos los días. El trabajo que nadie quiere nombrar, pero todos necesitan. Y aquí viene algo que hay que decir con claridad, porque es incómodo, pero es verdad. Los inmigrantes no están quitándole el trabajo a nadie. Están haciendo los trabajos que nadie más quiere hacer. Los llamados trabajos de cuello azul. Los trabajos duros, físicos, mal pagados, en condiciones difíciles. En los campos agrícolas, más de 1/4 parte de las personas que recogen tomates, fresas y lechuga son inmigrantes, muchos sin documentos. En la construcción, casi 1/3 de quienes levantan casas, carreteras y rascacielos vienen de otro país. En hoteles y restaurantes, son ellos quienes limpian las habitaciones, cocinan, sirven las mesas. Y en los hogares de familias americanas, son ellos quienes cuidan a los niños y a los adultos mayores cuando los padres salen a trabajar. Una labor silenciosa, invisible, sin la cual millones de familias americanas no podrían funcionar. Y sin embargo, es exactamente ese trabajo el que menos se menciona cuando alguien dice que los inmigrantes son un problema. El día que los campos se quedaron sin manos. Vamos a construir un escenario. Es verano. La temporada de cosecha está en su punto máximo en California. Los campos de fresas necesitan ser recogidos en los próximos días o la fruta se pudre. De repente, el 70% de los trabajadores agrícolas desaparece. Porque eso es exactamente lo que representan los inmigrantes en el sector agrícola americano. El 70%. La mayoría indocumentados. ¿Qué pasa con las fresas? Se pudren en el campo. ¿Qué pasa con el precio de las fresas en el supermercado? Sube. Rápido.
porque hay menos oferta y la misma demanda. Eso no es teoría, es economía básica, la que se aprende en el primer mes de cualquier curso. Y no estamos hablando solo de fresas. Estamos hablando de tomates, lechugas, cebollas, pepinos, naranjas, manzanas, uvas. Todo lo que está en la sección de frutas y verduras de cualquier supermercado americano tiene las huellas de un inmigrante en algún punto de su camino del campo a la tienda. La construcción que no puede esperar. El segundo golpe vendría de la construcción. Estados Unidos tiene ahora mismo un déficit de aproximadamente 3.7 millones de viviendas. Hay más personas que necesitan dónde vivir que casas disponibles. Por eso los alquileres están tan altos. Por eso comprar una casa se volvió tan difícil. La solución obvia es construir más, pero para construir más se necesitan trabajadores. Y casi 1/3 de los trabajadores de la construcción en el país son inmigrantes. En ciudades como Miami, esa cifra llega a 3 de cada 4. Si esas personas desaparecen, no solo se detiene la construcción nueva, se detiene el mantenimiento de lo que ya existe, las reparaciones, las renovaciones, las obras de infraestructura. Y el déficit de vivienda, que ya es una crisis, se convierte en algo mucho peor. Se estima que para cubrir apenas las necesidades actuales de construcción, hacen falta 454,000 trabajadores adicionales en el sector. Con inmigrantes, eso ya es un desafío. Sin ellos, es matemáticamente imposible. El dinero que el gobierno perdería. Hay una narrativa política que dice que los inmigrantes le cuestan dinero al gobierno americano. Los números dicen otra cosa. En el año 2022, los inmigrantes en los Estados Unidos aportaron cerca de 1/6 parte de toda la recaudación fiscal del país. Eso equivale a aproximadamente 580,000 millones de dólares. Y aquí viene la parte que más sorprende a la gente cuando lo escucha. Eso incluye a los inmigrantes indocumentados, las personas que, según ciertos discursos políticos, no deberían estar aquí. Esas personas pagan impuestos, cerca de 47,000 millones de dólares en impuestos federales, y otros 30,000 millones en impuestos estatales y locales, sin recibir a cambio casi ninguno de los beneficios sociales que esos impuestos financian. No reciben seguro de desempleo, no califican para la mayoría de los programas de asistencia social. En muchos estados ni siquiera pueden obtener licencia de conducir. Pagan, no cobran. Y si desaparecieran, ese dinero desaparecería con ellos. El costo de sacarlos. Y ahora viene el número que los políticos que proponen deportaciones masivas prefieren no mencionar. ¿Cuánto cuesta deportar a 1 millón de personas? Según estimaciones del American Immigration Council, la respuesta es aproximadamente 88,000 millones de dólares al año. Solo en un año. Si eso se mantuviera durante una década para deportar a todos los inmigrantes sin documentos, el gasto total superaría los 967,000 millones de dólares, casi 1 billón de dólares. Y eso es solo el costo operativo. Para procesar esas deportaciones, harían falta 30,000 agentes adicionales del Servicio de Inmigración, centros de detención nuevos con un costo de aproximadamente 66,000 millones de dólares, y una expansión masiva de los tribunales migratorios por casi 1,000 millones más. ¿Ese dinero de dónde sale? De los impuestos, de los mismos ciudadanos americanos que supuestamente se beneficiarían de no tener inmigrantes. El plan que promete ahorrar dinero en realidad costaría casi 1 billón de dólares. El golpe al PIB. Los economistas tienen formas de medir el impacto de todo esto en términos de riqueza nacional, y los números son contundentes. Según análisis de economistas especializados en mercados laborales, si los trabajadores inmigrantes fueran expulsados masivamente, el Producto Interno Bruto per cápita de los Estados Unidos se reduciría entre un 5 y un 10%. ¿Qué significa eso en la vida real? Menos producción, menos servicios, precios más altos, salarios que suben en papel pero que compran menos en la práctica. La paradoja cruel es esta.
Algunos ciudadanos americanos creen que sin inmigrantes tendrían más oportunidades y mejores salarios. La historia económica dice que sin la base de trabajo que sostienen los inmigrantes, toda la estructura se encoge. Y cuando la estructura se encoge, todos pierden, inmigrantes y ciudadanos por igual. Los hijos que se quedarían solos. Hay algo en este debate que no aparece en ningún gráfico económico, y es la imagen de un niño llegando de la escuela a una casa vacía porque sus padres fueron deportados esa mañana. No es una imagen hipotética. Ha ocurrido. Ocurre, y si las deportaciones masivas se aceleran, ocurrirá mucho más. Hay millones de niños en los Estados Unidos que son ciudadanos americanos porque nacieron allá, pero sus padres no lo son. ¿Qué pasa con esos niños cuando deportan a sus papás? Algunos van con sus padres al país de origen que nunca conocieron. Otros se quedan en Estados Unidos bajo el cuidado de familiares, vecinos, el sistema de bienestar infantil. Ninguna de esas opciones es buena, y nadie que habla de deportaciones masivas en un discurso político está respondiendo esa pregunta con honestidad. Las comunidades que desaparecerían. Los inmigrantes no existen en el vacío. Han construido comunidades, barrios, iglesias, negocios, redes de apoyo. En ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Houston, Miami, hay barrios enteros cuya identidad está construida sobre décadas de presencia inmigrante. Restaurantes, panaderías, mercados, clínicas comunitarias, escuelas de idiomas, centros culturales. Todo eso desaparecería. Y con ello, también desaparecería una parte de la identidad de esas ciudades. Porque la cultura americana no es una sola cosa, es una mezcla, siempre lo fue. Y los inmigrantes son parte de esa mezcla desde el primer día. El sistema de salud que no aguantaría. Hay otro sector que colapsaría rápidamente si los inmigrantes desaparecieran. El sistema de salud. Los trabajadores inmigrantes representan una proporción significativa del personal de atención médica en los Estados Unidos. Médicos formados en otros países, enfermeras, técnicos de laboratorio, personal de limpieza hospitalaria sin la cual los hospitales no pueden funcionar. Y la ironía más grande, los centros de salud que atienden a las comunidades más vulnerables del país, muchas veces en zonas rurales o en barrios de bajos ingresos, dependen especialmente de profesionales inmigrantes que eligieron trabajar donde otros no quieren. Sin esas personas, no solo hay menos atención médica, hay zonas del país que quedan literalmente sin acceso a salud básica. El miedo como política. Y en medio de todo esto hay algo que ocurre antes de que empiece cualquier deportación, que ya está ocurriendo ahora mismo. El miedo. Cuando una familia inmigrante vive con el temor constante de que alguien llame a la puerta y se los lleven, su comportamiento cambia. Van menos al médico. No reportan crímenes de los que son víctimas porque temen al sistema. No salen de sus casas más de lo necesario. Los niños tienen peor rendimiento escolar. La salud mental se deteriora. El miedo como herramienta política no es nuevo, pero sus efectos son reales y medibles. Y cuando millones de personas viven con ese nivel de estrés crónico, la sociedad entera paga el costo. En salud pública, en productividad, en cohesión social. El dinero que mantiene países enteros. Hay un flujo de dinero que la mayoría de personas en los países desarrollados no conoce bien, pero que para decenas de millones de familias en América Latina es la diferencia entre comer y no comer. Se llaman remesas. Son el dinero que los migrantes envían a sus familias en sus países de origen. Solo en el año 2024, las remesas hacia México llegaron a casi 65,000 millones de dólares. Eso no es un lujo, es el sustento de familias enteras en regiones donde no hay trabajo formal, donde el Estado no llega, donde sin ese dinero que llega desde el norte, muchos hogares no sobrevivirían el mes. En estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, estas transferencias son lo que marca la diferencia entre sobrevivir y caer en la miseria absoluta.
Si ese flujo se corta de un día para otro, las consecuencias serían devastadoras. No en una generación, en semanas. El mercado laboral que no puede absorber el retorno. Imagina que en un periodo corto, México recibe de regreso a millones de personas que estaban trabajando en los Estados Unidos. No solo mexicanos, también centroamericanos y sudamericanos que serían enviados a México de paso. ¿Dónde trabajan todas esas personas? El mercado laboral formal en México ya tiene limitaciones estructurales profundas. El empleo informal ya ronda cifras récord. Si a eso se suman cientos de miles o millones de personas buscando trabajo al mismo tiempo, el desempleo y el empleo informal se dispararían. Los salarios bajarían porque hay más oferta que demanda de trabajo, y los servicios públicos, salud, educación, vivienda, enfrentarían una presión que no tienen capacidad de absorber. No es que los países de origen no quieran recibir a su gente, es que el sistema no tiene la capacidad de integrarlos de manera ordenada a esa velocidad. Los que ya están varados en el medio. Y hay un grupo que ya está viviendo una versión de ese colapso ahora mismo. En el sur de México, miles de migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y otros países que no pudieron llegar a los Estados Unidos están varados. Sin documentos en regla, sin recursos, sin plan claro de regreso a sus países de origen. Algunos consiguen trabajo informal para comer cada día. Otros dependen de lo poco que puedan conseguir esperando un vuelo humanitario. Es una crisis que ya existe y que poca gente está viendo. Ahora imagina multiplicar esa situación por 10, por 20, por 50. Eso es lo que significa una deportación masiva para los países de tránsito y de destino en América Latina. La lección que la historia ya enseñó. Esto no es la primera vez que un país grande decide expulsar a sus inmigrantes de manera masiva, y siempre termina igual. En los años 1930, durante la Gran Depresión, los Estados Unidos expulsaron entre 400,000 y 1,000,000 de personas de origen mexicano, en lo que se conoce históricamente como la repatriación mexicana, la parte que pocos mencionan. Cerca del 60% de esas personas eran ciudadanos americanos. Habían nacido en suelo americano. Tenían todos los derechos legales de cualquier ciudadano. Los deportaron de todas formas. Por su apellido, por su cara, por el idioma que hablaban en casa. Familias destruidas, comunidades enteras desarticuladas, vidas enteras interrumpidas por una decisión política tomada en nombre del orden y la economía. ¿Mejoró la economía después de eso? No. La Gran Depresión continuó, y cuando la economía necesitó recuperarse, volvió a necesitar trabajadores de fuera. Yemen, República Dominicana y el patrón que siempre se repite. Más ejemplos de historia reciente. En 1991, Arabia Saudita expulsó a cientos de miles de trabajadores yemeníes tras una crisis diplomática. El resultado fue devastador para Yemen. En solo 2 años, los precios de los alimentos subieron más del 200%. La pobreza pasó del 15% al 35% de la población. Porque esas personas que regresaron no encontraron trabajos esperándolos. Encontraron una economía que no tenía capacidad para absorberlos. Y más cerca en el tiempo, República Dominicana lleva años deportando masivamente a haitianos. El resultado no ha sido estabilidad ni prosperidad. Ha sido una crisis humanitaria que se alimenta a sí misma. Tensiones internacionales, comunidades en el límite. El patrón es siempre el mismo. Cada vez que un país intenta resolver el tema migratorio a través de la expulsión masiva, no elimina un problema, crea varios más. La migración siempre fue política. Hay algo que es importante entender sobre cómo los Estados Unidos ha manejado la inmigración históricamente. Nunca ha sido solo una política de seguridad, siempre ha sido también una herramienta política. Sin importar si quien gobierna es demócrata o republicano,
El tema migratorio aparece en las campañas electorales como un arma, como algo que moviliza votantes, como algo que genera emociones fuertes. Y eso significa que las decisiones que se toman sobre migración no siempre responden a lo que es más racional desde el punto de vista económico o humanitario, responden a lo que funciona políticamente en ese momento. La administración de los números. Vamos a poner números sobre la mesa de cada periodo reciente. Durante los 2 mandatos de George W. Bush, que proponía en campaña una reforma migratoria más inclusiva, se llevaron a cabo cerca de 10 millones de deportaciones. No es un número pequeño, es 10 millones de personas. Y sin embargo, su discurso siempre fue más moderado en tono. Reconocía públicamente que los inmigrantes eran importantes para la economía y para el tejido social del país. Los números decían una cosa, las palabras decían otra. Obama y la paradoja del deportador en jefe. Barack Obama llegó a la presidencia con un discurso de esperanza para las comunidades inmigrantes, y en el 2012 creó el programa DACA, que protegía a jóvenes inmigrantes que habían llegado siendo niños, y que en muchos casos ni siquiera conocían otro país que los Estados Unidos. Para diciembre del 2024 había cerca de 530,000 beneficiarios activos de ese programa. Pero en el mismo periodo de su presidencia, Obama acumuló cerca de 5 millones de deportaciones entre 2009 y 2017. Fue apodado por grupos de defensa de inmigrantes como el deportador en jefe. No porque fuera más cruel que otros presidentes, sino porque durante su administración el sistema se volvió más eficiente en identificar y procesar deportaciones, especialmente en la frontera. La diferencia en el enfoque fue que durante su gobierno se priorizó deportar a personas con antecedentes criminales o que representaban una amenaza a la seguridad, no a familias establecidas. Biden, récord en número, moderación en discurso. Joe Biden llegó prometiendo una reforma migratoria que le daría camino a la ciudadanía a más de 11 millones de indocumentados. La falta de apoyo en el Congreso hizo eso imposible, y paradójicamente, Biden terminó su mandato con un récord de deportaciones, más de 271,000 en solo el año 2024, el número más alto en una década. Y en ese mismo año anunció nuevas restricciones para quienes buscaban asilo, reduciendo más del 70% las detenciones en la frontera. El mensaje político fue de apertura, los números fueron de restricción. El enfoque que lo cambió todo. La diferencia real entre administraciones no es tanto el número de deportaciones, es la lógica detrás de esas deportaciones. Bajo Bush y Biden, la mayoría eran detenciones en la frontera de personas que intentaban cruzar sin documentos, principalmente hombres solos. Bajo Obama, el foco fue en personas con antecedentes penales que habían cometido delitos dentro del país. La lógica que se aplicó más recientemente fue diferente: deportar a cualquier persona que pudiera ser deportada por el simple hecho de haber entrado sin documentos, sin distinguir si tiene familia aquí, sin distinguir si lleva años viviendo en el país, sin distinguir si tiene hijos ciudadanos americanos. El criterio es uno: entrada irregular. Esa lógica es la que lleva a las imágenes que todos hemos visto: operativos en barrios residenciales, personas sacadas de sus casas temprano en la mañana, niños que no entienden lo que está pasando, lo que la retórica esconde. Hay algo que los discursos políticos antiinmigrante hacen muy bien: mostrar los peores casos, el crimen cometido por un inmigrante indocumentado, el caso extremo que genera indignación, y usar ese caso para representar a millones de personas que no tienen nada en común con él más que su situación migratoria. Es una estrategia comunicacional efectiva, pero es deshonesta con los datos, porque los estudios en los Estados Unidos muestran consistentemente que la tasa de delincuencia entre inmigrantes, incluyendo indocumentados, es más baja que entre la población nativa. No porque los inmigrantes sean mejores personas, sino porque tienen muchos más incentivos para no meterse en problemas. Un ciudadano americano que comete un delito menor enfrenta consecuencias legales. Un inmigrante sin documentos que comete el mismo delito enfrenta las mismas consecuencias legales más la deportación,
y la separación de su familia. El costo es mucho mayor. Entonces la prudencia es mayor. Eso no lo dice la retórica política, lo dicen los datos. ¿Los robots pueden reemplazar a los inmigrantes? Hay un argumento que aparece cada vez más en las discusiones sobre política migratoria. Con la automatización y la inteligencia artificial, ya no vamos a necesitar tantos trabajadores inmigrantes. Es un argumento que suena moderno y lógico, y en algunos sectores tiene algo de verdad. En las líneas de ensamblaje de automóviles, los robots ya hacen gran parte del trabajo que antes hacían personas. En los almacenes de distribución, los sistemas automatizados mueven paquetes con velocidad y precisión. Pero hay trabajos donde la automatización todavía está muy lejos de ser una solución práctica. Recoger fresas maduras sin aplastarlas requiere una delicadeza y adaptabilidad que los robots actuales no tienen. Cuidar a un adulto mayor con demencia requiere empatía, lectura del contexto y capacidad de respuesta que ningún sistema de inteligencia artificial puede replicar hoy. Construir en terrenos irregulares, en condiciones climáticas variables, con materiales que cambian de un proyecto al otro, sigue necesitando manos humanas y criterio humano. La automatización no es la solución a corto o mediano plazo para el trabajo que hacen los inmigrantes, y proponer que sí lo es una forma conveniente de evitar hablar de lo que realmente está en juego. El envejecimiento que nadie quiere ver. Hay una crisis silenciosa que está avanzando en los países desarrollados y que la inmigración ha estado compensando durante décadas. Se llama envejecimiento poblacional. En los Estados Unidos, como en gran parte de Europa y Japón, la tasa de natalidad está bajando. La población nativa está envejeciendo. Hay cada vez más jubilados y menos personas en edad de trabajar. Eso tiene una implicación directa sobre el sistema de pensiones y de seguridad social. El sistema de retiro americano funciona así. Las personas que trabajan hoy pagan impuestos que financian las pensiones de los que ya se retiraron. Si hay menos personas trabajando, hay menos dinero entrando al sistema. Y si hay más personas jubiladas que antes, hay más dinero saliendo. Sin inmigrantes, ese desequilibrio se acelera. Los inmigrantes jóvenes que llegan a trabajar no solo llenan puestos de trabajo, están sosteniendo el sistema de bienestar de los ciudadanos americanos que se están jubilando. Eso tampoco aparece en los discursos antiinmigrante. La trampa de la xenofobia económica. Hay un fenómeno que se repite en la historia económica de los países. Cuando las cosas van bien, se celebra la contribución de los inmigrantes. Cuando las cosas van mal, se les culpa de los problemas. Es una forma de desviar la atención de causas estructurales más complejas. Los salarios no suben porque el poder de negociación de los trabajadores ha disminuido durante décadas. Eso no es culpa de los inmigrantes. Es resultado de políticas laborales y económicas. El costo de vida sube porque la vivienda no se construye al ritmo necesario. Eso no es culpa de los inmigrantes. De hecho, sin los inmigrantes de la construcción, el problema sería peor. Los servicios públicos están saturados porque décadas de recortes presupuestarios los dejaron sin capacidad. Eso tampoco es culpa de los inmigrantes, que además pagan impuestos que financian esos servicios. Pero culpar a los inmigrantes es políticamente más sencillo que explicar décadas de decisiones económicas complejas. Es más simple, da más rabia y la rabia moviliza votos. Lo que el mundo estaría viendo si los Estados Unidos detuviera completamente la inmigración mañana. El mundo entero lo vería. Y lo que vería sería esto: la economía más grande del mundo contrayéndose, los precios de los alimentos subiendo, la construcción paralizándose, los hospitales en crisis por falta de personal, y un modelo que durante siglos prometió ser la tierra de las oportunidades para todos, cerrando sus puertas. Eso mandaría un mensaje al mundo. Un mensaje sobre qué tipo de país se está eligiendo ser. Y ese mensaje tendría consecuencias que van más allá de la economía. Alianzas diplomáticas, acuerdos comerciales, la imagen internacional de un país que durante décadas usó esa imagen como instrumento de poder suave. Todo eso cambia cuando la tierra de las oportunidades decide que ya no quiere serlo. La pregunta real. Hay una pregunta que está debajo de todo este debate y que pocas personas se atreven a hacer con honestidad.
no es cuántos inmigrantes son demasiados. No es cómo controlamos mejor la frontera. La pregunta real es esta: ¿qué tipo de país quiere ser los Estados Unidos? ¿Un país que reconoce que su fuerza siempre vino de la capacidad de integrar personas de todas partes del mundo? ¿O un país que decide que esa historia ya no importa y que el futuro se construye cerrando puertas? Esa decisión no la toma un presidente solo, la toma una sociedad completa, con sus votos, con sus conversaciones, con las historias que decide creer y las que decide ignorar. Lo que la historia dice con claridad. La historia no da muchos espacios a la ambigüedad en este tema. Cada vez que una sociedad decidió que sus inmigrantes eran el problema y los expulsó, los resultados fueron malos. Para los expulsados, que es lo obvio, pero también para quienes los expulsaron. Economías que se contrajeron, sectores que colapsaron, costos que nadie había calculado bien. Y en el fondo, la pérdida de algo que es difícil de medir, pero que es real. La mezcla de culturas, idiomas, formas de ver el mundo, que siempre ha sido la fuente más poderosa de innovación, creatividad y adaptabilidad de cualquier sociedad abierta. Aquí terminamos hoy, pero esto no termina, porque el tema que acabamos de explorar no se resuelve en un video. Es una conversación que va a seguir por años, y nosotros vamos a seguir siendo parte de esa conversación. En este canal hacemos una sola cosa. Tomamos los temas que están ocurriendo en el mundo, que afectan la vida de personas reales, que los grandes medios explican de manera complicada o que directamente no explican, y los ponemos en palabras que cualquier persona pueda entender, sin agenda política, sin productos que vender, con números reales y contexto honesto. Si este video te hizo pensar, si aprendiste algo que no sabías antes de empezarlo, si cambió aunque sea un poco cómo ves este tema, suscríbete ahora. Activa la campana para no perderte nada, porque la próxima semana viene un tema que toca directamente a millones de familias latinas en los Estados Unidos y que muy pocos están explicando con esta claridad. Comparte este video con quien creas que necesita verlo. A veces la mejor cosa que puedes hacer por alguien es darle información que nadie más le estaba dando. Nos vemos en el próximo.